nos dice lo siguiente. Triángulos. ¿Ya? Sumamente triángulos, y cuando hablamos de triángulos, vamos a hablar de ángulos internos y ángulos externos. Nos dice lo siguiente. Es muy común ver en diferentes lugares diversas formas triangulares. En matemáticas se utilizan de manera muy especial, porque gracias a los triángulos, a sus longitudes y ángulos, se han logrado calcular medidas de gran tamaño que era imposible de medir. Entonces, prácticamente nos está diciendo que en los triángulos siempre va a haber longitudes y ángulos, ya que tenemos que calcular, medir, que mediante una ecuación en este caso. Y tenemos lo siguiente, elementos de un triángulo, ¿ya? La parte principal que tenemos que reconocer. Nos dice ángulos externos o exteriores, ¿ya? ¿Qué quiere decir externo o exterior? Que está fuera del triángulo. En este caso es este W, es esta Z y esta E, ¿ya? Ángulos externos. Los vértices, ya saben ustedes que los vértices, ¿ya? Los vértices son las uniones de cada ángulo o las esquinas. Tenemos tres, tenemos la A, tenemos la B, tenemos la C. Luego tenemos lados, ¿ya? Los lados AB de cada vértice, lados de BC y lados de CA. Y algo muy importante que sí vamos a llevar a cada rato, ¿ya? Son ángulos interiores, los ángulos que están dentro de los ángulos, ¿ya? Reconocer nosotros los lados, los vértices, ángulos internos, ángulos externos, es muy fácil, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es esto de aquí, ¿ya? Que nos dice beta, alfa y teta es igual a 180. ¿Quiénes son esos ángulos? Son los ángulos internos. Alfa, beta y zeta. Claro, alfa, beta y teta. ¿A quién representa eso? A los ángulos internos. Están dentro de los ángulos internos y nos dice la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Ya no olvidarse eso. Ángulos internos 180 grados. Luego nos dice X, W, Z es igual a 360 grados. Los ángulos externos de un triángulo se igualan a 360 grados. Ya sumamente fácil. Internos 180, externos 360. ¿Alguna pregunta para ahí? Profesor. Ninguna, ¿no? ¿Alguna? ¿Nadie? Aquí solo estamos reconociendo los elementos de un triángulo. ¿Ya? Internos, externos, sus lados, vértices, algo sumamente sencillo. ¿Ya? No olvidar, de nuevo les digo, ángulos internos 180, ángulos externos 360. ¿Ya? Luego nos dice clasificación de triángulos, ¿ya? Según sus lados y según sus ángulos, ¿ya? Entonces, si tenemos en según sus lados, tenemos lo siguiente. Tenemos el isósceles, tenemos el equilátero y tenemos, ¿dónde estoy? Ya me puse. No quiere salir, profesor. Aquí sí, aquí es esto. Ya, equiláteros, ya, y escalenos. ¿Qué nos dicen los isósceles? Nos dice, tiene dos lados iguales, ¿ya? Profe, ¿cómo reconozco sus lados iguales? Facilito. Tenemos esta parte. Aquí hay dos líneas y aquí hay dos líneas. Quiere decir que esos lados son iguales. Tenemos... Pero abajo no hay, profesor. No hay, ya no hay. Pero si aquí hubiera, serían tres lados iguales. En isósceles solo nos dicen dos lados iguales. El tercero no. En equilátero sí vamos a tener tres lados iguales. Este lado es igual, este lado es igual y este lado es igual. ¿Ya? En lo que es escaleno, ya es
escalenos nos dicen tienen los lados diferentes. ¿Qué quiere decir? Que esto es diferente, ¿ya? Esto de aquí es diferente y esto de aquí es diferente, ¿ya? Esa es la manera que ustedes van a reconocer. Mediante líneas, hay otros que le ponen redonditos, unos círculos, otros le ponen rectángulos, cuadrados, pero se van a dar cuenta por las formas que tienen, ¿ya? Las formas iguales quieren decir que son todos los lados iguales, ¿de acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Nada, muy bien. Facilito, profe. ¿Ya? Luego tenemos según sus ángulos. Según sus ángulos. Aquí ya hablamos de ángulos, ¿ya? Un rectángulo, ya saben que cuando hay un cuadradito aquí, un cuadradito, 90. significa 90 grados. 90 grados. Un acutángulo, ese nombre más raro, ¿no? Acutángulo. Dice, tiene 3 ángulos agudos, ángulos internos. ¿Ya? Y un obtusángulo nos dice que tiene que ser mayor que 90 grados, ojo, mayor que 90 grados y menor de 180. Por eso se inclina hacia el lado izquierdo. Ya está inclinado. Ya, esas son las diferencias de los tipos de rectángulos, perdón, de triángulos, según sus lados y según sus ángulos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Muy bien. Ya. No. Tenemos las propiedades y ojo con esto. Ojo con esto porque de esto se trata la tarea. Nos dice, las medidas de los 3 ángulos inferiores es igual a ¿no? A la suma de 180. Tenemos alfa, beta y teta. Ángulos interiores es igual a 180. En todos los ejercicios, ángulos interiores es igual a 180. ¿Ya? Luego tenemos, vamos a buscar lo que he hecho. A ver, luego tenemos lo que nos dice, medida de los 3 ángulos exteriores. ¿Ya? Tenemos aquí la F, tenemos la E y tenemos la G. La suma de los 3 ángulos exteriores nos es igual a 360. ¿Ya? Anoten porque de esto vamos Pues a... el otro es 360 más 180, el otro. El otro, vamos a ver, dice, cada ángulo exterior mide igual a la suma de los 2 interiores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando tú sumas esto y esto, tiene que ser la igualdad a esto. Ya no es que la suma de las 280 es igual a 360, no. ¿Ya? Entonces, esas partes, esos 3 casos tenemos que identificar nosotros en lo que es los ejercicios de la tarea. ¿Ya? No, ¿Alguna profesor, pregunta? pues vale 60. ¿Qué vale 60? Ah, alfa y beta. Alfa y beta vale 60. Dependiendo cómo es el ejercicio. No siempre te va. ¿Y Z también? ¿Ya? No siempre vale 60. Ojo, no siempre vale 60. ¿Ya? A ver. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Sumamente sencillo. Sumamente facilito. ¿Ya? Empezamos. A ver. Vamos a agrandar. Nos dice, une con una línea los triángulos con sus respectivas características. Sumamente simple y sencillo. Dice, según sus lados y según... Equilátero. Equilátero. Ya, vamos según sus lados. Primero, según sus lados. Cuando es isósceles, ¿es según sus lados? Sí. Sí, muy bien. Cuando es isósceles, ¿son escalenos? No. Cuando es, Sí. cuando es según sus lados, ¿es escaleno? Sí. Sí. Ya, ¿qué más? ¿Quién más?
y equilátero, ¿cierto? Sí. Equilátero. Y los otros, según su lado, es el rectángulo. ¿Qué más? El acutángulo y el obtusángulo. Luego tienen un ángulo recto. Tiene un ángulo recto. Rectángulo. Muy bien, rectángulo. Y el otro lado dice, tiene 3 ángulos agudos. Ángulo. Pleno. No, ¿qué dice el acutángulo? Miren su texto, ¿qué dice el acutángulo? Tiene 3 lados ángulos. Ya tiene 3 ángulos. Aquí, acutángulo. Dice, tiene 2 lados iguales. Isósceles, muy bien. Tiene 3 lados diferentes. Coleno. Coleno. Escaleno. Tiene un lado obtuso. Obtusángulo. Muy bien, su mismo nombre lo dice. Y por lógica, el ángulo equilátero ya tiene 3 lados iguales. ¿Ya? Sumamente sencillo. Todo eso está en la última parte, no, en la penúltima parte de su información. Ay, no, man. ¿Ya? Terminen de copiar. Ya copié. Muy bien. ¿Ya todos copiaron? Sí, lo borro a la 1, lo borro a las 2, lo borro a las 3. Muy bien, aquí empezamos. Recordando la teoría. Ángulos internos es igual a ¿qué? 180. Muy bien. 180 grados. Ángulos externos es igual a ¿qué? 360 grados. 360 grados. Luego te dice propiedad especial. La suma de 2 ángulos internos es igual a Z. a Z. ¿Ya? En este caso se dibuja así, a Z. ¿Ya? Muy bien. Tienen 10 segundos. 10 segundos para copiar. Espera, profe, ese es el más difícil, profe. ¿No? Dime. Ya. Lo borro a la 1. Lo borro a las 2. Ya. Lo borro a las 3. Ahora sí viene lo más fácil. Nos dice hallar el valor de X. Nos dan nuestros gráficos. ¿Ya? Y está sumamente sencillo. A ver. ¿Dónde está mi lápiz? Se perdió mi lápiz, la verdad. ¿Cuánto sale el número 3? 25, dice. ¿Cuánto? ¿70? ¿Cuánto sale el primer ejercicio? 225. 225. Ya tenemos 3 respuestas. ¿Habrá alguna fórmula que nos diga ángulos externos es igual al ángulo interno? No hay. Sí. Si hay, ¿dónde hay la fórmula? Si solo hay interno, externo y el ángulo es especial. ¿Alguna fórmula que nos diga que la suma de 2 ángulos externos es igual al interno? No hay ninguno. Ojo que solo tenemos estas 3. Estas 3 de aquí. ¿Ya? Ángulos internos es igual a tanto. Ángulos externos es igual a tanto. Y ángulos especiales. No hay otro caso.
¿Ya? La pregunta es, ¿cómo haríamos el número 3? Suma 250 X más 225 igual a... no. No sé. No. Me sale un 5. Me sale 5. No. Profe, pero si, Ahorita me sale, pero no. pero si lo hago y me sale así, profe, estará bien, dice. ¿No? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto, Elías? 45. A ver, muy bien, Elías. Díctame tu ecuación, Elías. ¿Qué has hecho en tu ecuación? X más 125 más 100 igual 180. Igual a 180. Muy bien, ya muy bien. Una de las maneras que ha puesto Elías es 125 más 100 es igual a 180 grados. ¿Ya? ¿Por qué le has puesto 180 grados, Elías? Elías. Por el ángulo recto que está arriba. Por el, Ángulos por el- superiores. por el ángulo recto que está arriba. Yo me supongo que te refieres a este ángulo de aquí. ¿Ya? Supongo. Muy bien. Lo que has desarrollado, Elías, está muy bien. ¿Ya? Si no entendieron por ese lado, de otra manera. ¿Ya? Pero ¿por qué 125 más 100? Si Ya. 100 ya lo sumió con 125, con 25. Ya, 125 sale de aquí y 100 sale de aquí. Y lo ha igualado a 180. ¿Ya? Pero, ¿dónde está X? X más Al 125 más costado de 125 sería más X. Aquí más X. Vamos a cambiar de color. X más 125 más 100 es igual a 180. Yo les pregunto, ¿habrá una fórmula que nos dice la suma de un ángulo interior, lo sumas a dos ángulos exteriores y tu resultado es igual a 180? ¿Habrá alguna fórmula así? En la teoría, ¿habrá algo parecido a eso? No. No hay un ángulo. Que la teoría nos dice ángulos interiores es igual a 180. Y bien grande está, todavía hemos hecho en gráfico y está explicado en la definición. Ángulos interiores es igual a 180. ¿Ya? Quiere decir que este ejercicio... Profesor, ¿cuánto sale la 3? Ojo, todavía este ejercicio que hemos planteado está mal. ¿Ya? De repente el resultado sale igual, pero el procedimiento está mal. ¿Ya? Así que si han copiado, borren. El ejercicio o la definición nos decía ángulos interiores es igual a 180. ¿Ya? ¿Qué ángulo pertenece a beta que estoy agregando y qué ángulo pertenece a teta? ¿Quién me dice? Empecemos con esto. ¿Qué ángulo pertenece a beta? Beta está dentro, ojo, dentro del triángulo. ¿125? No, ese es ángulo externo. ¿180? Tampoco. Si este ángulo tiene que ser igual a 180. ¿Cuánto le falta a 125 para llegar a 180? 55. Ya, entonces, ángulo beta es 55 grados. Vamos en el ángulo teta. Dice, ángulo teta
más 100 grados de 80. 180. 80. Muy bien. Entonces, ángulo teta nos vale 80 grados. Ahora sí, tenemos los ángulos internos, que es igual a ¿cuánto? X más 55 grados más 80 grados es igual a ¿cuánto? 180. 180, muy bien. Lo único que tengo que hacer es sumar 155 más 180. 100. Sí. Sí que 135. 135 es igual a 180. X es igual a 180 menos 135. X es igual a ¿cuánto? 45. 45 grados. ¿Ya? Esa es la manera correcta de resolver el ejercicio número 3. ¿Entendieron? ¿Alguien no entendió? Ya entendí, profesor. Ya entendí, muy bien, ya entendieron, ya, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que analizar, hay que interpretar lo que dice la definición, lo que dicen las fórmulas, ¿ya? Para poder resolver. ¿De acuerdo? Terminen de copiar. Ya copié. Ya lo copié, profesor. ¿Ya? Lo puedo borrar a la 1. Lo puedo borrar a las 2. Lo puedo borrar a las 3. Profesor. Dime, Alexandra. Nada. ¿Qué? ¿Nada? ¿Lo borro? ¿Sí? ¿La 1? No. Las 2 y a las 3. La número 4, ustedes lo resuelven. ¿Está fácil o está difícil? Difícil, no sale. Difícil, profe, no sale, pero sin explicación estaba facilito. Nos dice, Difícil. a ver, vamos. La número 4, para que me entiendan, ¿ya? ¿Qué vamos a usar, profe? ¿Dónde? ¿Qué ángulo? ¿Qué voy a usar en la número 4? Nos dice, tenemos un ángulo interno de 140 y tenemos dos ángulos internos, que es X, 3X. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos usar? A ver, profe, voy a volver a mi tema, voy a ver a mi concepto. 360. Tenemos suma de 3 ángulos, solo tenemos 2. Esto no va. 3 ángulos exteriores tampoco. Tenemos una propiedad especial que nos dice la suma de A y el ángulo B es igual ¿a quién? Z habíamos puesto, ¿cierto? Aquí habíamos puesto a ángulo Z. Dos ángulos interiores igualar a un ángulo exterior. Entonces voy a utilizar esta tercera parte.